Pues si queréis ahora vamos a continuar compartiendo la experiencia, Ana. Si te parece, vamos a compartir un poco lo que desmenuzar. Antes de deciros la declaración del propósito, que es una frase, pero esa frase tiene esas 4 horas y luego todo ese pensamiento, esa emoción que os están transmitiendo los colegas y las colegas. Este es el modelo, ¿vale? El modelo es algo sencillo. La semántica de la frase trata de aunar con verbos de acción, por eso se intenta llegar a una enunciación, un borrador que sean en verbos en infinitivo, porque impliquen acción, no impliquen solamente un pose, ¿no? Un posado, al contrario, esto tiene que ser muy vivo, muy acción. Y entonces hay dos grandes bloques que hacen que este propósito sea vivo, sea accionable, que es precisamente la contribución. ¿Qué está contribuyendo el club a la vida de las personas que forman parte de él? Y luego, ¿qué impacto genera en eso fuera del club? Por lo tanto, tenemos una cara dentro y una cara fuera. Eso es muy importante, llegar ahí, ¿no? Entonces, bueno, para llegar ahí, que es lo que pretendíamos, y ahora os diremos la frase, pero os hacemos padecer un poquillo, ¿eh? Continuamos con... bueno, primero tuvimos que establecer un poco el contexto, que es rollo tipo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pues viendo las historias, hicimos una dinámica por parejas, cada uno le contaba el orgullo de pertenencia, el porqué, la historia, empezamos contando historias, seguimos replicando historias ya con 3 grupos, como haremos hoy, y eso lo llamamos realizar el proceso de descubrimiento del porqué. Había 3 grandes bloques, lo llamamos 3 conversaciones. La primera tratábamos el aspecto humano, la segunda tratamos la contribución y en la tercera el impacto. De tal manera que fuimos acumulando experiencia, emoción y al final acabamos obteniendo la frase, que es la de escribir esa declaración del porqué. ¿Vale? Uy, qué manía tengo de dar para adelante y para atrás. Vale. Esto que veis ahí son de los rotafolios que utilizamos. Pues la primera acción fue contando una historia, cada uno contaba una historia en el grupo donde estaba, de por qué tenía el orgullo de pertenencia al club y qué estaba aportando el club a la vida de las personas. Es decir, en qué medida el Valencia o el Turia contribuye a la vida de las personas, cómo ayuda a los demás. Y entonces aquí salieron cosas, pues historias, alguien lloró, no voy a decir quién fue, yo lloré, yo siempre lloro, alguien más seguramente también, igual para adentro y para afuera, eso es bueno, o sea, no es al contrario. Y bueno, fijaos que aquí hay verbos interesantes, ¿no? Integrar, formar, educar, transmitir, disfrutar, pertenecer, confiar, anteponer. Bueno, hay muchísima literatura ahí, pero de las diferentes historias que pudimos ir contando, unos con más pericia de resumen, otros yo con menos, donde hay un montón de rollo, que es una capacidad de resumen nula, pero a mí me encanta, por ejemplo, el de la izquierda, este de ahí, que veis, descubrir, acoger, participar, recordar, escuchar, conectar, en fin. Cosas que nos hicieron vibrar, por esto que nos acaban de decir Miriam, Carlos, Ana y Santi, con bastante detalle. Cuanto más específica es la historia, mejor. La parte que ahora compartiremos cada uno de vosotros una historia, cuanto más específica y más detalle dais, no quiere decir rollo, sino que seáis concisos en el detalle, en qué os ha aportado, qué aporta, por qué tenéis el orgullo de pertenencia, cómo conecta con vosotras, contigo, con los demás, mejor. Porque esto, a la hora de compartir con el otro, con la otra, nos llega antes. Podemos conectar mejor en qué tenemos en común, qué es eso que hace que nos quedemos y no nos vayamos a otro deporte o a otro club, ¿no? Y luego, esta de aquí, esa fue, bueno, eso es la paella, qué pintaza tenía, estaba mejor de la pinta que tiene. Este de aquí fue el listado de todos los verbos que sumamos las 3 conversaciones de esta parte de contribución y no eran pocos. Es decir, aquí hay un montón de verbos: ampliar, desarrollar, combatir, despertar, salvar la vida, ayudar, integrar, etcétera, etcétera. De lo que se trataba era, en la tercera conversación, cuando ya hablamos del impacto, cómo esto aporta fuera del club, aporta cosas, aporta muchas cosas, más de las que igual individualmente nos podemos pensar cada uno. Bueno, pues llegamos a, otra vez,
manieta. Llegamos a generar estas ideas de impacto. A mí hubo varias ideas que me quedé flaseado, me impactaron y me resultaron cada vez más clave, cada vez más top pyramid, ¿no? Más importantes, más prioritarias. Y cuando llegamos a esto, que esto, perdonad, pero estos son mi letra, mis tachones, mis cosas. Bueno, aquí os tengo que decir que hicimos un poco de trampilla, porque normalmente la metodología con Simon Sinek se trata de hacer 2 grupos finales, no 3, sino 2, en ese taller, no el de hoy, y poder hacer una especie de competición entre 2 frases, para que la idea es que un grupo elija el del otro, y no, el tuyo, no, el mío, y que casi una de ellas se quede como candidata final de la declaración del propósito. En el caso de no ser así, se hace un poco una simbiosis de ambas y se llega a la mejor o a la opción más buena, ¿no? Aquí, como éramos pocas y pocos, lo hicimos todo en una tacada. Y entonces, esta desorganización un poco aparente que veis ahí, este foro entrópico, lo que nos llevó es a ir poniendo ese filtro, esa pirámide, ese top pirámide, para llegar a esas 3 palabras clave al final que nos hacen la frase del el impacto, ¿vale? La contribución e impacto. Y entonces, ya sin más dilación, y aquí me he enrollado yo y no he dejado hablar a nadie más, llegamos a esta. ¿Vale? La frase de arriba es tal y como salimos del taller. Esta de aquí es un poco una depuración porque tal y como os decía, lo que se trata es contar historias, ir poniéndole nombre y apellidos con verbos de acción y al final ver qué es lo que ha vibrado más con la gente y qué es lo que ha vibrado más a nivel de contribuir y de impactar. Contribuir dentro, el club nos contribuye a la vida de nosotras, de nosotros, impactar a la sociedad. Y entonces hay algunas cosas que todos pusimos y todas pusimos mucho hincapié, como lo de generar un entorno seguro, ser tú mismo y contagiar a los demás. Fijaos que de las historias que nos estaban resaltando, tanto Miriam como Carlos, como Ana, como Santi, nos viene esa sitio seguro. Es decir, Miriam no se atrevía antes a hablar en público, no te atrevías a hacer... Y ahora, o sea, ¿por qué? Pues porque estás en una cuadrilla de gente que son... Yo he escuchado a mi hijo y a sus colegas decir, bro, no sé cuál, hermanos, ese rollo fuera no se da. Y en muchas empresas no se da. Hay mucha máscara, mucha impostura. Esa naturalidad, ese entorno seguro donde ser auténtica, ser auténtico, realmente cuidadlo, porque eso no es fácil de obtener. En pocos ámbitos de la vida, creo yo, que en mis 54 años que tengo, lo consigo ver esto, ¿no? Lo consigo vivir. Y últimamente, como me he despertado y me he dejado un trabajo y estoy inventándome el mío, intentando ayudar a otros a hacerlo y acompañadas igual, pues cada vez vibro más con ese rollo, ¿no? Con la autenticidad, con... Eres tú mismo. Por eso me siento totalmente identificado con esa parte, ser tú mismo. Lo generar un entorno seguro me encantó cuando en el grupo de Santi, sobre todo, veía que estaban trabajándolo mucho, pero luego me pareció oír, Ana, corregidme si me equivoco, que también parte de eso había en todos los lados, ¿no? Tú dijiste, para mí es muy importante la parte de dejarme llevar y esto fuera de aquí. O sea, ese entorno seguro me pareció que reverberaba mucho. Y luego lo de contagiar, que fijaos, entorno seguro y contagiar, parece que estamos hablando de la pandemia, pero realmente estamos hablando de algo muy potente, ¿no? Que es impactar. Contagiar es impactar. Y luego las 3 verbos que hay abajo, descubrirte, integrarte y disfrutar, no es que sean menos importantes, pero forman parte de una segunda ecuación. Y eso, según la metodología, a ver si ahora lo acierto, no, era imposible. Estos son los verbos que trabajamos en esas primeras conversaciones, pero que no estaban en ese top pirámide, en esos 3 verbos de arriba que hemos visto. Ser un entorno seguro, ser tú mismo y contagiar a los demás. Pero sin embargo, esto no lo tiramos a la basura. Esto es tan importante como que ahí todo esto está por pulir y está en una fase de trabajo in progress, ¿no? O sea, trabajo en desarrollo. Y bueno, y habrá que citar a más gente, y la directiva, etcétera. Pero bueno, esto nos da muchísimas pistas de esto que estamos diciendo, que no sean 2 que lo piensen y que te cuenten lo que hay que hacer, sino que sea la suma y la integración
de muchas más voces y miradas muy autorizadas que son las vuestras, ¿vale? Entonces, de manera muy rápida os voy a pasar cómo agrupé esto en 5 grandes grupos, que a ver si... Esto es un poco el pretendido plan de acción, los cómo. El por qué es la causa, lo que te mueve, pero el cómo es lo que te va a ordenar, es lo que en la empresa se llaman los OKRs, ¿vale? Los objetivos clave de desempeño, que luego los bajas, pero el propósito, el por qué, el corazón de por qué lo haces, es lo que te va a marcar después que los objetivos sean buenos. Entonces, acoger a personas, ayudar a desarrollar personas, trabajar resiliencia, combatir, pero también disfrutar del juego de las personas, de los compis y de los retos de descubrirte a ti mismo, pues ese autodesarrollo, que no solamente es porque juegues bien al rugby o te lleves bien tus colegas, sino que estás descubriendo a ser persona y a integrarte en una sociedad y tener tus principios, tu autenticidad. Esto es la mejor escuela de vida y desgraciadamente en la escuela y en la facu esto no lo aprendes mucho, ¿no? Y otras cosas cada vez se complica más, hay más letra, pero esa no os la voy a pasar porque todo eso es un plan de acción que lo podemos aterrizar hasta el más mínimo detalle. Empezaremos a descubrirlo hoy aquí, ¿vale?